¿Qué onda ustedes? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Hablando con la Boca Llena, programa con buena comida y con una buena conversación. Yo soy Mr. Saavedra y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Se llama Helios o Heriberto. ¿Cómo es? Mi nombre completo, a ver si alguno te dice eso, es Helios David Heriberto Arias Escamilla. O sea, tengo 3 nombres. Helios Heriberto. Helios David Heriberto. Te puedes presentar para la raza. Por ejemplo, ahorita las dos cosas que habíamos grabado, pues raza de la pura flama, y como esto se va a subir desde la pura flama, pues ya más o menos la raza ubica un poquito de cachicana y entre onda y así. Pero para la racita que a lo mejor no te ubica y del público en la pura flama, te puedes presentar qué haces. Ya dijiste tu nombre completo, qué haces, qué te gusta, tu signo. Signos de acá, tipo de sangre, Sí, unas evoluciones. Pues bueno, mi nombre es Helios, tal cual. Yo me dedico al rollo de la producción audiovisual. Específicamente, pues obviamente nos gusta el rollo del cine, videos musicales, algunas cosas comerciales, documentales, o sea, todo lo que tenga que ver con eso, excepto sociales. La neta, ir a cubrir bodas es la cosa más horrible que tengo que hacer en mi vida. Pero todo lo que sea menos eso, lo hacemos. O sea, los que hacen moda son. Sí, Son sí, son no, o sea, hay raza que hace bodas, o sea, de que cubre bodas, 15 años y eventos de corporativos que la neta le meten muchas ganas al look visual, Sí. pero hay raza que también es como que nomás para arriba, por eso. Ok. Bueno, pues podrías platicarnos un poquito de lo que vamos a comer el día de hoy. ¿Qué fue lo que elegiste? Lo que se encuentra en este recipiente. Que llevamos esperando un rato que pueda comer. Porque hacemos. Pues mira, yo había pensado en alitas. La verdad no sé qué salsas vengan en estas alitas, si es que son alitas. Pero pues vamos a checar. Sí. Quiero recalcar que pedimos una promo de alitas de 30, o sea, son 30 alitas y se supone que aquí cabe. O sea, se supone que aquí dentro son 30 alitas. O sea, 1,5 kilos de alitas. Sí, y la de eso. Entonces, lo chistoso es que no se ve que aquí quepan 30 alitas, ni tampoco pesa como 30 alitas. Yo creo que es 1,5 kilos, ¿no? Bueno, según eso decía. A lo mejor sí, ¿no? 1 kilo, tal vez sí. Entonces, vamos a abrirlos a ver si son capaz son de que 4. Gaso, ¿qué es esto? Ranch, a ver qué tal está el ranch. Está separado. Estas son las de limón, creo. Ok. ¿Qué es esto? ¿Se va a romper? No. A ver. ¿Los conoce? Aquí está el otro. Es que se pega, no, mira. No hagan eso, por favor, varias alitas. Ok. Pues sí son 30 alitas. ¿Sí son? Sí son. De aquí están 10. O sea, las pedí de las 3 salsas. Ok. Estas son búfalo, creo. Estas son de limón. Y estas son de barbecue. Fíjate que si nos estamos preguntando si eran así como que alitas bien pequeñas, como para realmente 30 alitas. Pues están. Entonces están normales, bien. No están chiquitas, están normales, pero tampoco son unas alitas de que Exacto. Está bien. Pues no hay o sí con la mano. Sí. Yo creo que sí con la mano para que sea la experiencia de acá toda. La experiencia completa de que te llenan todos los dedos. No me deja ver la comida, pero. Bueno, vamos a empezar a buscar cosas. Muy bien. Bueno, antes, para empezar, Helios y yo ya nos conocemos acá, ya somos compitas. Últimamente hemos interactuado más porque hemos estado participando en muchos proyectos involucrados con la pura flama y junto con una productora que tenemos que se llama Primavera Films. Se habla de Primavera Films. La clica. Los peripegots, las peripecias. Es mi favorito. Puras peripecias. Entonces hemos estado interactuando bastante. Pero ¿tú te acuerdas de cómo nos conocimos? Sí me acuerdo. De hecho, nada más me acuerdo porque traías un atuendo muy único en ese momento. Era la fiesta de Daniel, de Clemente.
Y por lo regular sus fiestas son, como él cumple en octubre, por lo regular sus fiestas son de disfraces. Entonces yo recuerdo que tú ibas con otro amigo de nosotros, Ariel, y él estaba disfrazado de Timmy Turner, Sí. y tú de Gerald, de Villarno, ¿no? Sí. Y me acuerdo precisamente porque era un disfraz bastante auténtico, pues porque tenía el número y tal. Entonces sí, nos fuimos una pena como suele suceder. Este disfraz fue en el primero del año antepasado, de 2019. Entonces, neta, yo no sabía si iba a ir en ese instante, pero la madre estaba pensando. Pero le dije, a ver, voy a ir un poquito más. Y la neta, literal, le agarré de que unas hojas, güey, y imprimí de que el número 33. Creo que es el 33, ¿no? Y lo recorté con tijeras, güey, me las pegué, güey. Y ves, nos engañaste a todos. Yo Nos pensaba que era engañó una todo. pinche playera acá mandada a hacer. Mandadas, Sí, güey. No, ya, pero al final de la fiesta ya saben que iba a hacer. Ajá. Creo que yo estaba muy ebrio en ese entonces, pero muy importante. Y yo, güey, yo me acuerdo perfectamente que ese día nos echamos una buena platicada ahí de que se me hizo muy curioso que tú también te hace rato te veo al cine. Yo apenas iba a entrar a la escuela, o sea, estaba como preparándome para el proceso de inscripción y pues eso estábamos publicando. Y se me hizo muy curioso. Ahí duramos toda gran parte de la noche platicando de eso. Y me acuerdo que después llevábamos un chingo de tiempo sin vernos porque no nos vemos, yo creo que todo el año después de eso. Y yo creo que la segunda vez que te vi fue en el video que grabaste para el Dani, creo que era el 667, que grabamos en la Casa Enero. Y tú no te acordabas, güey, que ya me habías conocido. Yo te dije, güey, ¿qué onda? Y tú, que no me gusto. Debo culpar a mi estado de ebriedad en ese entonces, de no haberme acordado. Pero cuando me dijiste que eras tú, se me vino a la mente de que platicando pues ahí con el Dani. Yo, por ejemplo, recuerdo eso que dices tú de que estabas en procesos de inscripción y todo esto. Recuerdo que, o sea, me acordé de mí mismo cuando intenté entrar a la UDG a estudiar cine. Creo que platicamos de eso de que pinches filtros bien cabrones y que nomás que hay 15 personas de 300 que aplican, o sea, pedón. Más de 1000 aplican. Ajá, más de 1000 aplican. Y que había poquita gente y luego que era un pedón, o sea, cosillas así. Y pues sí, después de eso, casi no nos vimos y sí sabía como que andabas en el rollo de audiovisual. Como que cada quien andaba en su pedo, ¿no? Pero, de hecho te iba a preguntar, güey, tú que pues ahorita, que si estudias cine, ¿cómo lo has sentido? O sea, ¿has sentido que sí, o sea, que sí es muy importante? Pues mira, sí, o sea, obviamente pues sí es importante, pero también siento que sí puedes, o sea, sí puedes buscarlo por otro lado, ¿no? Así es como... Por ejemplo, ¿cómo te ves? O sea, sí, o sea, si tú empiezas a mover solo, ese juego sí yo creo que es súper importante que seas súper autodidacta. O sea, creo que no hay manera de que, si no estudias cine directamente, si no eres autodidacta, no hay manera de que puedas hacerlo. Porque literalmente, inclusive estudiando cine, es como, yo comparo mucho, o hago mucho esta comparación de estudiar cine con medicina, o sea, porque cuando estudias medicina te preparan para ser médico general, ¿sabes? Entonces, pero te enseñan, o sea, si aprendes un chingo y te preparan para ser médico general. Y en el cine creo que es igual, o sea, te preparan para ser cineasta o realizador audiovisual, pero pues tú eres el que tienes que formarte una especialidad, o sea, que si te quieres meter duro al campo de construcción, pues tú te vas y te metes de lleno a la construcción. Siento que es igual. No más que obviamente que medicina ahí sí es mucho más difícil que si es autodidacta, porque es información que no es tan fácil tener acceso a si no eres estudiante. O sea, no puedes dejar que tu creatividad fluya en una operación. O sea, tienes que seguir los pasos que ya están marcados ahí.
porque si no te muere el empleo. Porque sí, porque inclusive en el cine, siento que hasta cierto punto, como que ver mucho cine, ya de cierta forma estás aprendiendo, ¿sabes? Y, o sea, y medicina ahí sí tienes que seguir procedimientos, ¿sabes? O sea, a lo mejor de que si ves un chingo de cine puedes a lo mejor no saber por qué las cosas, o no tener ni clara idea de por qué pasan, pero si lo sabes llegar a cabo, o te entusiasma con ese rollo, pues lo puedes llegar a lograr. O sea, el cine sí es muy técnico, pero a la vez puedes dejar el tecnicismo de lado y puede dejar muchas cosas interesantes si no sabes, o sea, o si no tienes mucha idea de al principio. Sí, o sea, y de hecho justamente te preguntaba porque yo después de no poder entrar a cine, por ejemplo, decidí quedarme aquí en Legan a estudiar comunicación, que siento yo que es algo que mucha gente hace que se dedique a este pedo de que o estudia comunicación o tal cual cine, ¿no? Como que es el clásico, el combo. Y sí me he formado con esta idea de que, ok, la escuela obviamente como en todos los casos te puede llevar hasta cierto nivel, hasta cierto punto de tu carrera o de tu experiencia profesional, pero pues sí está completamente en ti realmente ponerle ese extra, ¿no? Para aprender lo que realmente quieres tú hacer, formar un poco, sobre todo en el campo pues, creativo, formar un poco tu voz, ¿no? Lo que le llaman la voz, Sí. Tu estilo, todo ese pedo. Entonces, pues sí, yo considero que a pesar de no poder estudiar cine o no haber estudiado cine o haber sido no seguirlo haciendo, pues no lo he necesitado. Sí, lo único que te podría decir que podría haber una diferencia es a lo mejor con la gente que te llegas a rodear, por ejemplo. Hablas, o sea, sí me acuerdo que me contaste que a veces te comunicación y, o sea, no es como, obviamente no es de regla, pero sí es mucho más fácil hacer contactos que se relacionan al cine. Si estudias cine, porque pues no Claro. y pues uno sí la van a armar, pues no, y pues te haces unos contactos y sabes hacer más amistades, puede salir algo muy bueno de ahí. A que si no estás, o sea, a que si tú empiezas desde cero, pues porque ahí tú tienes que buscarlas. Tú las tienes que buscar y ya, y si tienes suerte de encontrarte con gente que sí le sabe, no le sabe, y así, pues, y siento que otra vez lo pueden saber o no lo pueden saber, pero que ya tienes esos contactos. Sí. Eso siento que es de lo más importante que por lo cual sí me empieza a no estar estar en línea en cine, pues, porque, güey, o sea, eso es de las cosas más importantes de estudiar cine y no las estoy viendo. Es que esa es otra. O sea, los contactos sí es lo más importante, sobre todo en ese medio, ¿no? Sí, no macho. Pero, por ejemplo, no es la misma, siento yo, de que si ahorita que está la carrera de audiovisuales en la UAS que acaban de abrir hace poco, creo. Antes de esa carrera, también tiene mucho que ver el rollo de que no encuentras contactos. Si no estudiaste cine, por ejemplo, en Guadalajara o algo así, mínimo sabes que hay raza que estudia cine y que puedes contactar, ¿no? En Culiacán, eso hasta también se convierte en la cosa más difícil del mundo porque, no, aquí no hay carrera de cine, por lo menos todavía estás muy poquito y dices tú, bueno, ¿quién se dedica a este pedo? Inclusive, siento que sí está viendo últimamente mucho no sé cómo decirlo, revolución o una... Es una muy mala revolución. Vamos a decir revolución. Revolución audiovisual. O sea, está haciendo mucha gente que se quiere dedicar a lo audiovisual, pero obviamente no es lo mismo audiovisual actual a audiovisual del cine. Porque audiovisual engloba muchas cosas, comerciales, videoclips, todas esas cosas. Y si bien sí comparten muchos fundamentos, la mayoría de lo que es el cine, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, sí puedes conocer mucha gente de audiovisual, pero mientras no conoces gente que hace, que quiere hacer cine, pues no, o sea, ¿qué vas a quedar? O sea, sí, bueno, por ejemplo, algo que me gusta mucho de lo de Peribetella es que, pues, más o menos todos site como de por fuera de mover al audiovisual, porque pues es la única forma de vivir aquí, ¿no? O sea, primero mover al audiovisual y si ya te quieres mover al cine, pues ya. Claro, primero va a ser lo que... Pero lo que me gusta ahí de que con Peribetella es que todos le dan para allá, o sea, todos quieren cine, o sea, no. Inclusive, por ejemplo, Ariel que estudia como algo de imagen, ¿no? Diseño de imagen. No sé, quiere meterse todo este rollo del cine. Y ya, o sea, ya es una comunidad. La neta sí. Y, o sea, se creó Peribetella y después los de Vaquita se dieron cuenta y ya es un círculo como, ¿cómo se le puede decir?
como son individuales cada uno, pero comparten o pueden estar vinculados uno del otro. Hay cierta, no sé si llamarle sinergia o algo así, pero sí. No sé. Pero eso, el punto es que están conectados. Sí, el punto es que están conectados y eso es, pues. Y siento que es lo que hace falta un poquito Culiacán, aunque pues apenas está dando, creo yo. Eso es lo chido, o sea que ponle tú que antes era dificilísimo encontrar gente que realmente no solo fuera de que audiovisual, como dices tú, sino que realmente le apuntara a hacer cine, sobre todo porque las condiciones para hacerlo aquí están cabroncísimas, o sea que nadie te va a dar dinero realmente, a menos que sea, no sé, contenido de narcos o algo así. No, aparte, pues no hay comunidad, o sea, no. Exacto, no hay comunidad. No hay comunidad para hacer más. Si hay comunidad audiovisual, sí lo ha habido, obviamente ha habido mucho más. Pero no hay una comunidad así como decirme que puedes decir, su verga, no sé. Por eso es lo perro que ya está empezando a salir. Siento que, no sé si es por mi visión de que pues, yo es lo que estoy viviendo, no tengo referencia de antes, pues, pero siento que sí es verdad. De hecho, yo te podría decir que por lo menos en mi caso sí se nota un gran cambio, o sea, en esta revolución, si la llamamos así, porque yo cuando empecé a estudiar pues, comunicación, que me quedé aquí, neta, en mi generación, te podría decir que solo una persona le gustaba este rollo del audiovisual. Realmente cine era como que aparte, le sabía el rollo del video, nos hicimos compas y todo el pedo, pero pues este güey ya se empezó a dedicar más al rollo, no sé, de cobertura de medios deportivos y esas cosas, ¿no? O sea, va por donde mismo el rollo visual, pero pues no nada que ver con cine, ¿no? Entonces, yo sí me sentía como que, ok, pues sí quiero hacer cine, pero pues por lo regular siempre me tenía que aventar las cosas yo solo, o sea, cosillas así. E incluso cuando encontré como que un lugar aquí en Paquito Films, que son como que una de los grupos que tienen mucho tiempo haciendo cine, como ellos son personas más grandes, a veces sí me sentía como que, bueno, no es como que pueda llamarle a un güey de este crew de que, hey, vamos a grabar algo así mañana nomás para experimentar. Porque ya me sentía como que, bueno, el tiempo de experimentar de ellos a lo mejor ya no están en ese trip, no sé si vayan a jalar tanto conmigo. Y yo sí sentí, güey, cuando te conocí aquí, o sea, y conocí a la raza de Tendría, que fue como, verga, siento que este grupo es lo que yo habría conocido si hubiera sido así. O sea, es como que es lo que me faltaba, conocer raza que también pues, fuera empezando, fuera para allá, sin pedo a equivocarse, o sea, esa madre es invaluable, güey. Sobre todo para cualquiera que esté escuchando eso, que quiere meterse ese rollo, y júntese con raza, güey, o sea, siempre va a haber. ¿Y cómo fue estudiar, o sea, cómo fue estudiar una carrera? O sea, tú siempre quisiste estudiar cine. ¿O cuéntame cómo fue que decidiste que ibas a estudiar al cine? Bueno, también que te querías dedicar al cine, no tanto estudiar. Es una gran pregunta, porque de hecho... Claro que sí. De hecho, yo no decidí dedicarme al cine o que me interesara estudiar cine hasta, ponle tú que cuando entré a la prepa, mediados de la prepa, porque yo pues crecí estudiando en escuelas técnicas, o sea, fui a la ETI, me metí a un CETIS precisamente porque estudié en la ETI, y mi trip era el rollo de las computadoras, o sea, yo estudié programación en la prepa. Y dije, pues saliendo de la prepa voy a irme al TEC de Culiacán, a estudiar todavía sistemas, una mamada así, ¿no? Porque me gustaba el rollo de los videojuegos, por ejemplo, el desarrollo de videojuegos se me hacían bastante interesante. Nada más que, pues las matemáticas realmente nunca han sido lo mío. Y pues esa madre, si no te gustan las matemáticas, pues ya chingas madre, ¿no? O sea, todo se basa en eso. Sí, está cabrón. Entonces me di cuenta que pues la neta no me gustaba mucho. Y comencé a darme cuenta también de que en el pedo de los videojuegos una cosa que siempre me llamaba mucho la atención era las partes de historia, güey. O sea, las cinemáticas. O sea, neta, yo me quedaba lelo viendo las putas cinemáticas de juegos que tenían pues una historia ahí. Y me di cuenta, a lo mejor lo que más me gusta realmente no es tanto el aspecto técnico de un videojuego, sino la narrativa. Entonces, hice clic ahí en ese pedo, pues en la prepa empecé a ver un poquito más de cine. Me acuerdo mucho cuando llegó Netflix a México.
yo ya tenía mucho rato escuchando de que en internet, de que no, que Netflix y que streaming y la chingada, pero aquí no estaba todavía, entonces... Yo como 12, 13, Simón. Entonces, en cuanto llegó a México, me hice una cuenta y empecé a ver un chingo de cosas que, o sea, que solo había visto de que, no sé, en la cultura popular. Y ahí empezó mi interés por esa madre, ver más y más cine. Y sobre todo, hay una película específicamente que, pues la neta es un pinche cliché, ¿no?, de cualquier cineasta en crecimiento. Yo cuando vi Perros de Reserva, se me hizo una cosa diferente, porque no sé si pues, la raza de aquí la ha visto, pero está en torno a un robo de un banco. Y hay películas de un robo de una joyería. Y hay un chingamadal de películas que están en torno a un robo de un banco, de lo que tú quieras. Lo que se me hizo chilo de ese twist de esa película es que nunca te muestran el robo. O sea, siempre lo único que te muestran es lo que pasó después. Se supondría que eso es lo más interesante, ¿no? Ajá, se supondría que eso es lo más interesante, entonces te muestran lo que pasó después, lo que pasa antes. Y básicamente conectas con los personajes y lo que están viviendo con los personajes solo con lo que hacen, sus interacciones, los diálogos, todo eso. Entonces cuando me di cuenta de que se podía hacer ese tipo de cosas sin mostrarte como que lo más interesante, ahí fue cuando se prendió ese switch de que... Fue como la primera película con una propuesta diferente a lo que se suele ver. Ajá. Ajá, o sea, yo desde morro siempre he visto muchas películas porque mi papá, pues, considero que es el primer cinéfilo que conocí en mi vida. Ese güey tenía de que DVDs a lo estúpido, ¿no? Yo vi en un morrillo El Padrino, por ejemplo. Uy, yo también. Yo por no razones... No por decisión. No por decisión, porque justamente tengo un tío que a veces me mandaban con él y me cuidaba. Y era un tío que le valía ver que yo estuviera ahí, güey. Entonces, si él quería ver una película, güey, de lo que sea, la ponía, güey. Entonces, a veces yo estaba ahí, me estaba cuidando, güey, y ponía que El Padrino. O sea, yo todo bien marcado. Yo no la veo a veces, güey, porque siento que tengo como un trauma con la película, porque la escena del caballo, güey, ya está bien fuerte, güey. Imagínate, yo la vi como a los 9 años, güey. Ahí yo, bien traumado. También vi un chingo de películas así como de narcos, güey, de que así, es que era como su rollo que le gustaba. Por eso tal vez no me gustan las películas de ese. Como de mafia. Casi no me gustan. Bueno, sí. Yo creo que es por eso. Ahí viene mi trabajo. Gracias. Gracias, tío. Gracias. Yo siento que conmigo fue al revés, ¿sabes? Yo disfrutaba muchísimo ese tipo de películas de morro. O sea, de que veía El Padrino que duraba 3 horas. Y ni siquiera sabía por qué. La neta no era como que esa película tenga tanta acción, simplemente tiene pues mucho drama, mucho diálogo, muchas cosas que no entiendes. Sí. Pero aún así me quedaba embebido ahí. Ya conforme fui creciendo y estuve viendo más cosas, pues ya aprendes a analizar, a criticarlo de otra forma, a verlo con otros ojos, entiendes cosas que no entendías. Entonces sí, güey, o sea, te digo, el cliché de siempre, ¿no? Tarantino fue la droga de entrada al cine como tal. Sí, es que sí lo es. Es lo más... La marihuana del cine. Exactamente, es la marihuana del cine. Sí, yo considero a Tarantino como lo más... O sea, es lo más comercial dentro de lo mamador, ¿sabes? Sí. Porque, o sea, ya después de quedarte te lleno y dices, la neta, o sea, hay mucho más de que exacto, o sea, machín. Pero sí siento que sigue siendo muy bueno. Y el peor es que este güey lo supo hacer muy poco, o sea, muy americano, pues, muy comercial. Y siento que es como como la orillita, pues, del cine, de lo que es el cine mamador, tal vez. Sí, pues es sin autor. Exacto, sin autor. Es la droga de entrada en el sentido de que como ese güey, pues sabemos que le roba a todo el mundo. Cuando empiezas a ver las referencias de que todas las películas a las cuales se está referenciando y te pones, no sé, a ver más de ese pedo, pues ya expandes, ¿no? tu perspectiva del cine y te pones a buscar más directores y te aprendes quiénes son los directores. Ponle tú que si te empieza a gustar la fotografía del cine, empiezas a buscar de directores de fotografía, o sea, cosillas así, un pinche, ¿cómo se llama? Un túnel de gusano ahí, pues, que te lleva un montón de cosas. Y ya a partir de eso vas formando como que tu opinión sobre distintos aspectos de realizar una película, qué áreas te gustan más, dirección, actuación, por ejemplo, también, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces,
sí, yo pasé de querer ser un informático a cineasta en la prepa. Pues algo parecido. Yo también siempre, o sea, no tanto de programación, yo inicié con animación. Yo inicié haciendo animaciones porque me gustaban mucho las animaciones que había de que YouTube, no sé si te acuerdas, hubo un tiempo en el que había series animadas, de que como en YouTube, que estaba como de moda, bueno, tal vez no tanto moda, sino que se sentían muy personales, o sea, que eran series que hacía un vato, pues que se... Un vato solo en su cuarto. Y que duraba de que 3 meses haciéndolo, güey, y todo el mundo esperaba un capítulo y así. Siento, me gustaba mucho ese pedo y yo me inspiré en eso y así empecé a animar, también porque me gustaban mucho hacer caricaturas. Y la neta, yo creo que toda finales de primaria y toda secundaria le dije machín tiempo a la animación. Yo aprendí machín a animar, inclusive hay cosas que recuerdo de esos tiempos que digo, o sea, sí le sabías, sí le sabías. Y así, pero lo dejé por un tiempo. Como que me metí a la prepa, o sea, como que me dio un poquito del tema, le di como un descanso y ya dejé de hacer este tipo de cosas. Por este rollo de que me la más con mis amigos, porque era de que primaria secundaria era de que eso era lo que hacía yo los fines de semana. Yo me pasaba en mi cuarto, güey, animando todos los fines de semana para hacer videos y los subía a un canal de YouTube. Ahí los tengo. Los videos los tengo ahí guardados en mi memoria, pero los videos están ocultos. Entonces eso es lo que hacía, güey. Ya entonces me metí a la prepa, ya empecé a salir un poquito más, ya no me dedicaba tiempo a eso. De que por un lado, después me dediqué un poquito más al tiempo del diseño. Y ahí duré toda la prepa, yo creo. Y como que yo siempre tuve ese pedo como de que entrar a animación, pero como que tampoco hay, como que a la vez, como que me desmotivó. Y como iba empezando con diseño, dije, me voy a meter a diseño. Y ahí fue. Me metí a diseño. Sí me gusta mucho diseño, pero no me encantó la carrera, más bien donde estaba yo. Pues salí y ya fue cuando dije, no, bueno, sí me gusta lo audiovisual, pues. Claro. Y ya fue cuando me metí ahí haciendo. ¿Cómo fue tu proceso de, o sea, ya habías decidido de que, bueno, yo me quiero dedicar a este rollo o me gusta un chingo? ¿Qué fue lo que hiciste después? O sea, ¿cómo fue el proceso de, ok, me meto a estudiar algo o qué? Fíjate que es curioso. Cuando dije, ok, me gustaría hacer cine, no pensé automáticamente en, voy a estudiar. Porque la neta yo no conocía carreras de cine en México. O sea, no sabía qué pedo con esa madre. Yo tengo una amiga con la que estudié en la prepa que ella siempre se ponía, es la morra de las convocatorias, tal cual. Ella siempre encuentra algo, ella aplica o si le interesa a alguien más se lo manda. O sea, ella me manda cosas de cada rato y una de esas veces me mandó un plan de estudios para la escuela en Guadalajara, en la UDG. Era, ¿cómo se llamaba? Artes audiovisuales, se llamaba. Entonces me mandó el plan de estudios y lo vi y dije, mira, pues es esto tal cual, se ve muy perro. Oh, sorpresa que dije, pues es como entrar a la UAS. Igualito, nomás haces el examen, pagas y ya no. Y pura madre, o sea, es la cosa más. Pero pura vez. Sí, pura vez, es la cosa más, no sé, ¿cómo se llama? Exclusiva que he visto en mi vida. De hecho, yo también apliqué para esa misma escuela en su momento, hace 2021, hace 2 años. Y yo me acuerdo que también de que, creo que nada, es para los que no están familiarizados con ese tipo de convocatorias de escuela de cine, son una vez al año, de que en agosto siempre, porque después de que abren los calendarios de que en agosto y otro en enero. Entonces, una vez al año y aplican más o menos entre 1000 y 1500 alumnos todos los años. Correcto. Y nomás entran de entre 15 a 20. O sea, y yo al principio recuerdo que investigué. Y aparte de que la UDG está como que bien escondido ese pedo, porque está, como tú dices, como que muy exclusivo. Entonces la información no está tan a la vista como con otras carreras. O sea, tú le tienes que rascar así, güey, para encontrar la información de que audiovisual. Entonces yo recuerdo que primero dije, pues aquí me voy a meter. Y de que, es una vez al año. Ok. Es solamente en agosto. Ok. Tengo que hacer 3 exámenes. Y tienes que hacer de 3, 4 exámenes.
Aparte del de la carrera, o sea, el que hacen todos, el Cenepal, Sí. otros 3 para... Tengo que sacar tantos puntos. Tengo que hacer 3 exámenes más. Solo quedan 15. Entonces, era como un escaloncito que yo iba bajando, güey, que cada vez que descubría como información nueva, porque en sí, o sea, sí, siempre como que estuve yo relacionado con audiovisual y diseño, pero nunca me había, así yo tampoco me había como de que, voy a estudiar así. Siempre fue algo que me gustó mucho, pero no pensé como que pensarme dedicar a eso. Es que al principio parece algo como Era un como hobby, ¿no? sí, De que lo hago y es como para jugar. Ajá, pero dices tú, pues no es esta madre. Entonces, yo la neta llevo muy poquito tiempo relativamente en este rollo de lo audiovisual relacionado con el cine, y yo no tenía idea de cómo estaba el rollo de la UDG. Y era como un escaloncito que iba bajando, güey, cada vez más culero de que solamente quedan 15. Se estaban tumbando, Me iban tumbando, güey, de que no vale nada. Bueno, y ya fue, hiciste la solicitud. Hice la solicitud. De hecho, como las fechas del ODG son pues muy dispares a las otras universidades, yo ya había entrado a comunicación aquí en Culiacán, nomás para asegurar un lugar. Shout out. Y dije, bueno, pues me quedo ahí un colchoncillo por si no queda. Y todo el primer mes falté un chingo de veces para hacer los exámenes pues a Guadalajara. Entonces fuimos a que nos tomaran la foto, a hacer el examen el primer filtro. No sé si fue igual para ti, pero el primer filtro para mí fue un examen escrito como de cine mexicano. No, yo fue de cultura general. Pero fue de captación múltiple. Mira qué perro. No, yo fui y me dieron un papelito ahí con el... O sea, sí tuve que ir, pero nomás que era la copa. Ajá. Si no, pues se me dieron un papel. Y era, te digo, más o menos como de cine mexicano, de historia general del cine mexicano. Dije yo, iba a llevar el verga. Porque la neta, cine mexicano no he visto mucho. Quisiera, pero no he visto mucho. Es que luego es que luego dices tú, sí me gusta el cine, pero luego ya que te empiezas a meter al lleno dices, no sé nada. Exacto. Ahí fue cuando yo me di cuenta como que con pared, que considero que antes de meter la carrera, más o menos, o sea, conocía varias cosas fuera de lo normal, fuera de lo común tal vez, pero ya dentro del rango de lo que te pide la UDG, que sí siento que es un poquito elevado para un morro de 18 años que apenas, que acaba de salir de la prepa, güey. O sea, de que la UDG pide morro de 18 o de edad que sea, pues, que ya sepan de la pichola francesa, de la generalizar francesa, de que detalle. Simón. Entonces a mí se me hizo de que, güey, ¿qué sé? ¿Qué pedo? A mí fue de que primero el examen de cultura general, ahí. Y en ese mismo ratito te decían, ok, sí quedaste o no quedaste, sacaron un punto máximo, mínimo. Y después de eso, si quedabas, en ese mismo ratito, 1 hora, 2 horas después, te mandaban de que como una especie de videosala y te ponían un corto. En ese mismo, en el primer filtro. Sí, en el primer filtro. Y ibas ahí, te ponían un corto y al final te daban una hoja y tú contestabas, era de análisis, de que, pues, analizaste del corto, qué consideras que esto y esto y lo otro. Y al último era hacer no, creo que ese fue el mismo día y ya era todo lo que tenías que hacer. Y ya después tenías que hacer lo de los fotos y ese rollo que también era contigo. Sí, de hecho, nada más un poquito diferente, o sea, el timing yo creo, porque yo la primera vez que fui fue a hacer el examen escrito. Sí. Después, nomás hice eso, me vine para acá para aplicar. A la semana creo que volví a hacer... no, después me mandaron lo de las fotos. O sea, me llegó el correo con lo que tenía que hacer con las fotos. Tenía que imprimirlas y todo. Y ya cuando venía cuando regresaba a Guadalajara, entregaba las fotos y ahí me hicieron lo de la videosala en el corto y todo ese pedo. Ya después de eso, pues era de que si quedabas en la lista o no, pues. Pero incluso yo regresé otra vez porque tenía que hacer el Ceneval. Me tocó hacer el Ceneval para la escuela. Yo fui 3 veces. La primera para sacar mi ficha, para recuperarlo. La segunda para hacer los exámenes de cultura general y de la biosala. Y el tercero para sacar
Y ya luego las fotos pues es en línea, lo más por correo y ya. Y pues, y no los dos quedó. Exactamente. ¿Y cómo, o sea, cómo fue el... ¿No quedaste y qué pasó? Ay, ¿Cuál fue tu, cómo se dice, el mental breakdown que el tuviste? mental breakdown. Pues estuvo fuerte, sí estuvo fuerte. Porque, pues como no te dicen, hey, no quedaste, simplemente ya no te mandan nada, o sea, es como que ya te dejan Ya de no pasa nada. Exacto, es como que, pues, bueno. Me puse a pensar, bueno, pues, ¿qué habrá sido? ¿Qué me faltó? ¿En qué me sentí menos preparado? Sí, eso es lo culero, lo que dices tú, güey, soy uno para nada. Ajá. Pero dices tú, güey, nomás caen 15 de 1000, o sea, huevo que lo más probable es que no quedes. Exacto. ¿Sabes? No, y aparte yo me puse a pensar porque las veces que fui a visitar, de que a ver el campus y todo ese pedo, me encontré con raza que ya estuve estudiando ahí y platicando con ellos. Algunos me dijeron que era como que no, pues yo quedé a mi tercera vez de aplicar, de que esta es mi segunda vez, uno que otro era de que la primera vez, pero me quedé pensando, bueno, a lo mejor y así funciona, o sea, de que a lo mejor tiene mucho que ver con el rollo de cómo vas preparado, pero también de que si ya tienes varias veces es más sencillo a lo mejor que te den chance, quién sabe, ¿no? Nunca sabremos, Sí. pero si me puse a pensar, bueno, pues ni pedo, ya estoy en comunicación. A lo mejor intento el otro año entrar. Pero conforme iba pasando el año, güey, sí me quedé pensando de que... Porque vi varios testimonios, por ejemplo, de que había raza que había estudiado en NYU, en esta universidad de Nueva York, que tienen cine y la chingada. Sí. Y muchos concluían en lo mismo, de que yo no siento, ellos decían eso, yo no siento que a mí la escuela me haya ayudado mucho en mi carrera como cineasta. Sí mencionaron mucho el pedo de que lo más invaluable de estar en cine es la gente que vas a conocer. Sí. Y concuerdo totalmente, por eso sí, eso era lo que me daba más como para abajo de, bueno, pues no hice muchos contactos de gente, ¿no? Pero ya profesionalmente hablando, sí decían de que no, pues no siento que me haya hecho mucha diferencia. Obviamente cuando vas a un set o un proyecto por ahí, pues no te piden el título. Sí. O sea... Sí, es que luego ese rollo siento más que cuando haces este pedo de visual el título de pura verga. Exactamente. El título lo tienen ahí por si algún día te lo llegan a pedir, o por ejemplo si te quieres llegar a... Bueno, yo lo único, la neta, para lo que sí quisiera el título es de qué tipo de las becas que te mandan. Claro. Ahí sí te piden un título y dices tú, bueno, ahí sí es importante. Pues. Pero sí, o sea, a nivel de que laboral no sirve para nada. Porque inclusive, o sea, güey, el Oscar no estudió nada de cine, tiene su título de administración de empresas y ahorita tiene una posible chamba en CDMX, comercial, entonces, güey, nunca te van a pedir un título. Exacto. O sea, claro que es importante, puedes tener un título, pero obviamente no es lo más importante. Claro, te sirve para ciertas cosas muy específicas, nada más. Y si es cierto, o sea, Oscar es el claro ejemplo de pues, que no se ocupa ir a la escuela para hacer cine, a fin de cuentas. Se ocupa para otras cosas, pero no para empezar a hacerlo. Y de hecho, o sea, en general, lo que siento también que te ayuda es, como cualquier otra universidad, es que la formación. O sea, si te metes a programación, te forman a ser programador. Si te metes ¿cómo se dice? A leyes, te forman para ser un abogado. Entonces, sí siento que en eso sí influye mucho en cómo te desarrollas o puedes llegar a desarrollar de manera laboral, pero eso es general con cualquier carrera. Porque obviamente si te estás estudiando cine, te van a formar para ser cineasta y eso te genera una manera de pensar diferente a de que si no estudias. Obviamente que la puedes desarrollar tú estando autodidacta, pero sí es diferente porque ahí sí hay una formación, sí hay como una especie de... Depende de tener valores o cosas que sigues para llegar a la objetivo que es el cine. Claro, o sea, la neta mi razonamiento, por ejemplo, a la hora de quedarme a estudiar aquí, fue más por el asunto de que, ok, por lo menos yo creo que en el ámbito laboral tradicional, y sobre todo aquí en la ciudad de Sinaloa, a mí se me haría más sencillo explicar que estudié comunicación a que estudié cine. O sea, yo sentía que era más fácil no aplicar, sino de que pudieras caber en algún lado o empresa, llamamos de empresa, si tienes un título de comunicación, a que si tienes uno de cine. Porque llegas a un lugar y dices, ¿qué estoy haciendo? No, cine.
¿Qué haces aquí? Ajá, ¿qué pedo? ¿A qué te dedicas? ¿Nomás las películas? Sí. O incluso aunque les dijeras, no, pues yo me dedico a hacer y que la chingada, y dicen, no, pero pues aquí no hay de eso. Así no hay de eso. ¿Para qué? Entonces, comunicación, el chiste de que hacen de todo y no hacen nada, la neta me sirvió muchísimo porque por lo menos muchos trabajos de oficina que me han ofrecido, a los que he podido entrar, han sido más sencillos de entrar porque tengo el título de comunicación. De hecho, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué era lo que consideras tú lo más valioso que aprendiste ajeno a cine de comunicación? O sea, que te haya servido para ahorita. Órale. Yo creo, y no se me hace que haya sido porque estudié comunicación, sino como que es algo que comparten, por ejemplo, las dos carreras en comunicación y cine. El aprender a transmitir como que mis ideas, el aprender a transmitir mis ideas a un equipo, el hablar en público, el no tener esa vergüenza a explayarte con otra gente. Creo que fue lo más importante. O sea, ese show por ejemplo, yo en la universidad siento que sí di un salto muy cabrón en mis habilidades sociales y empecé de que a hacer el llamado networking, o sea, pura raza, puros contactos. A pesar de que no fuera raza metida en cine, mucha de esa gente sí me ha servido en otras áreas. Entonces, creo que eso es lo más valioso que aprendí de estar en comunicación. Que había gente muy movida para otras áreas, pero que esa misma gente movida se me contagiaba. Pues. Luego también considero que para este rollo sí necesitas ser como muy movido, ¿no? Y ahorita que me contabas que al principio te llamaba mucho la programación, o sea, normalmente la gente que estudia programación es un poquito como cohibidos, haciendo todo ese rollo, y comparto mucho ese rollo porque como yo también estuve metido en el diseño es parecido, yo considero que se parece mucho a la programación en el sentido de que eres tú, enfrente de la computadora y ahí haces todo, ¿sabes? No necesitas hacer bajo la posición de un trabajo en vida real. Entonces, sí siento que yo también al principio era muy cohibido y siento que esos últimos años me ha ayudado mucho el como saber desenvolverme para poder dar un mejor performance a la manera de trabajar en vida real, de que en el live. Porque sí, al principio siento que es como de que no sabes qué hacer, estás como de tímido, shy, la chingada. No te la crees tampoco. No te la crees, ¿qué intentas hacer, sabes? ¿Quién soy? ¿Y cómo fue estudiar, o sea, cómo fue todo estudiar comunicación? O sea, sabiendo que te querías dedicar al cine, o sea, sé que comunicación es una carrera que usas tú, como muy general, donde te enseñan muchas cosas relacionadas con los audiovisuales y con los medios. Entonces, no sé qué tanto de lleno pudiste haber visto de cine. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de verte? O sea, tú sabiendo que es lo que te querías dedicar, sí. ¿Cómo fue tu enfoque estando en una carrera que no es? Porque imagino que era como que no, pues a lo mejor aquí me quedo y soy, o sea, soy como se dice, comunicólogo. Pero también esa es otra, o sea, ¿qué es un comunicólogo? A fin de cuentas es una palabra que siempre te lanzaban ahí y decimos, somos comunicólogos. Pero nadie realmente le podía dar una definición por lo general, ¿no? De la carrera realmente. Pues es como comunica, pues sí. Ajá, o sea, hace muchas cosas, pero realmente las hace, o sea, eran unas cuestiones de identidad bien cabronas en esa carrera. Porque mucha raza pues se quería dedicar a cosas completamente diferentes. O sea, había la raza que se quería meter a empresas y estar en los aspectos pues organizacionales, corporativos de las empresas. Pues hay gente que sí quería entrar a medios, pero de que estar a cuadro, o sea, ese tipo de cosas que ves ahí de que todos van para lados muy diferentes, o de que empiezan queriendo algo y terminan haciendo otra cosa, también pasa mucho ahí. Yo a veces sí sentía de que llegué a pensar, ok, estoy estudiando comunicación, ¿por qué carajos no me fui a estudiar comunicación a Guadalajara mínimo? O sea, eso sí pensé que, sí es cierto, o sea, allá mínimo sí hay de que más producción audiovisual, más cine, más gente que se dedica a eso, pero dije, bueno, no hay pedo, o sea, ya para que lamentarse, ya estoy por terminar. Son ese tipo de preguntas, ¿no? Que te salen cuando estás a punto de terminar, de que, no voy a estudiar eso, o sea.
Entonces, a veces sí me sentía como que, Le ok, faltan 3 meses para grabar mi sistema mami. sí, bueno, eso, güey. A veces sí me llegaban esos pensamientos de que habré desperdiciado este tiempo estudiando algo que no era exactamente lo que quería. Pero la verdad es que no, porque te digo, estas otras habilidades que sí me dio la gente que conocí sobre todo, la neta, había unas, por ejemplo, unas clases que no tenían realmente que ver con cine, pero que sí me cambiaron mucho la perspectiva en muchas cosas. Entonces, mínimo en ese aspecto, así de que crecimiento personal, comunicación sí me dio muchas herramientas muy positivas. Pero pues ya en el aspecto profesional te podría decir que solo tuve una clase relacionada con cine, que fue pues apreciación o algo así crítica, que era ver películas y discutirlas y ya. Pero no nos adentramos nada en aspectos técnicos de iluminación. Me imagino que haber estado bien soñado en esa clase, güey. No sé. La neta sí, porque sí vimos cosas interesantes. Y el peor es que eran 2 clases, pero a él solo le tocó una, porque se fue de movilidad. Y cuando se fue de movilidad, ahí era una parte de esa clase. Y cuando volvió, solo le tocó una. Solo me tocó una al final. Entonces, la neta sí la disfruté mucho porque era como que, mira. Hay momento de brillar. Ahora sí voy a ser el más verga del grupo. Sí, bueno. Entonces, yo la disfruté mucho. Pero pues fue lo único. Tuve otra clase que era tal cual de producción audiovisual. Pero pues ya era de las últimas clases en el plan de estudios y ya para ese entonces yo ya tenía tiempito haciendo como que mis propias cosas, ¿no? Y pues ya teniendo cierta base de conocimiento, pues sí sentía que la clase se quedó pues muy corta. Entonces, tal cual, pues de todo eso la neta muy poco. Siento yo que si alguien se metió a comunicación con la idea de hacer cine tal cual, o sea, no de que se metió porque no quedó en otro lado de hacer audiovisual, pues no te dan realmente muchas herramientas para que tú te desarrolles. O sea, tienes que buscar a fuerzas por fuera mucho. ¿Y cómo fuiste direccionando? O sea, ya contándome que no hubo muchas herramientas de parte de la carrera del cine, ¿cómo tú fuiste direccionándolo poquito a poquito para que se fuera encaminando todos esos conocimientos que fuiste adquiriendo en la carrera o de autodidactas durante ese tiempo, direccionarlos para ya encaminarte a hacer cine? Pues creo que, como suele suceder, tiene mucho que ver la suerte, de que estar en el lugar correcto, al momento correcto y conocer a la persona correcta, ¿no? Porque, de hecho, tuve mucha suerte porque el primer trimestre que estuvimos en la escuela, me salió un contacto de una persona que se dedica a pues, hacer producción aquí, renta equipo y hace comerciales, ¿no? Un vato que ya tiene mucho tiempo trabajando esto en Culiacán, se llama Oscar Arrenta, el OG, todo el mundo lo que hace producción probablemente lo conoce porque o le han rentado algo o lo han visto ahí grabando comerciales de La Ley, por ejemplo. Ese vato, la neta, tiene mucho tiempo haciendo eso y me dio por hablarle al vato, por hablarle de que me dieron el contacto de la empresa que tiene, de decirle, oye, yo voy empezando la carrera, pero me gustaría, pues, no sé, empezar a hacer prácticas con usted, o sea, no oficialmente, no simplemente para aprenderlo. Entonces ese fue mi primer realmente acercamiento a ver buen equipo de cámaras, un equipo de iluminación, un chingo de cosas que yo, pues a las cuales yo no había tenido acceso hasta ese entonces, que había sido muy difícil tenerlo yo solo. Entonces, le debo, yo creo que mi primer acercamiento sí se lo debo mucho a Oscar. Un saludo si llega a ver esto. Y por ahí empezó. A través de él empezaron a salir otros contactillos por ahí. Ya cuando la gente, amigos míos que sabían que me quería dedicar a eso, me decían, oye, yo conozco a esta otra persona que también le gusta este pedo, te paso su contacto en Facebook o algo así. Contacté a varias personas así, por ejemplo, a Irán, que también se dedica a hacer producción, lo contacté por Facebook. A Francisco, que también ahorita con el que estoy en Paquita, también lo contacté por Facebook. Él no me respondió, de que me dejó en visto. Pero por azares del destino volvimos a coincidir en otra ocasión. Me gosteó completamente, lo admito aquí. Ese güey me cerró la puerta, ni me la abrió. Entonces, ya después coincidimos afortunadamente. Pero sí, güey, o sea, de que el hecho de que la raza supiera que quería dedicarme a eso también me fue abriendo muchas puertas para tocar, pues me fue poniendo muchas puertas ahí para yo tocar. Y así ha sido, o sea, también pues, afortunadamente de que en comunicación, en el caso de Daniel, que también pues le interesaba toda la música y que también es diferente, digo, es difícil encontrar a gente que quiera dedicarse a eso de forma seria en comunicación.
como que... Como ya como producto, pues. Ajá, o sea, de cierto modo se relacionan, pues. Entonces a través de él han salido otros contactos como tú, igual los peripetellos pues también llegaron por otra raza, o sea, siempre ha sido factor suerte, pues, siento yo, para mí. Sí, de hecho sí, creo que Dani ha sido como la, ¿cómo le dice? ¿Qué será? El fixer. Ah, El fixer, huevo. El fixer entre los de audiovisual. Verga. ¿Quiere hacer otra aparición? ¿Quiere hacer otra aparición de nuevo? Ahorita que me falta de comida. Llegó el que onda a crear unas pizzas de la torre, supongo. O sea, La Torre Pizza. la torre. No, trae una Domino's. Traición. Bueno, estábamos diciendo que pues ir tocando puertas, ¿no? De que poquito a poquito. Pues yo creo que eso es lo más importante. O sea, si ya no estás directamente relacionado, como habíamos dicho, de que sino lo que sea, pues yo creo que lo mejor que puedes hacer, si realmente te interesa, es ir tocando puertas. ¿Sí? De que, o por lo menos hacerte visible. Y siento que esto es más fácil por las redes sociales y todo ese rollo, simplemente de tu trabajo. O sea, siento que no es suficiente a veces el simple hecho de nomás subirlos, porque pues, si no tienes a nadie que lo vea, pues no hay batalla. Pero sí ayuda machín que el hacerte visible y que la gente te vea y que alguien te va a contactar. O, por ejemplo, yo tengo varios amigos que en Guadalajara, como tuve que regresar con la pandemia, no llegué a conocer a mucha más allá. Y no es como que tenga contactos así. La gente con la que más o menos platico, que no son mis amigos de que mi bolita, pues trato ahí de hacer presencia a veces, subir cosas mías de que en Insta así para que digan, te voy a hacer De cosas Ajá. y que te jalen. Ajá, y de casualidad, un día si les interesa, o si se les llega a alguien, Claro. tu presencia. Sí, o sea, esa es una herramienta que nosotros, pues en el proceso creativo tenemos muy a nuestro favor, de que podemos subir de todo. La otra. Y por consecuencia alguien va a ver, de, mira, este güey hace cosas y te habla. Eso es lo chido. Ya me dio olor a pizza. Ya me dio olor a pizza. Bueno, es decir, ahorita, ¿qué nos dicen? ¿Cuáles son tus planes de ahorita? Mira, bueno, Relacionado. ahorita, durante mucho tiempo, ¿no? Estudiando y después de que terminamos la carrera, yo tenía o tengo todavía pues la meta muy presente de mudarme de ciudad a Guadalajara, porque pues sí me tocó estar un tiempo ahí ya estudiando de intercambio. Lo que vi cuando fui y apliqué a cine, pues me gustó la comunidad que hay allá. Entonces tengo planes de irme para allá, empezar a buscar pues contactos que ya hice, o sea, buscarlos de nuevo, chambas, lo que salga, ¿no? Y ese está como que el plan más próximo de que fuerte, pero por el pedo de la pandemia, pues que todo se retrasó, hasta ahorita que se está reactivando más o menos, me da gusto que aquí en Culiacán hayan también salido proyectos interesantes. Machín, sí, yo siento que yo también estuve estudiando en Guadalajara, me metí a estudiar, estuve unos meses allá viviendo, me tuve que regresar igual por la pandemia. Entonces, al principio sí estaba muy deprimente porque estaba empezando a saber de cine ya de lleno, o sea, ya de manera, una vez en general, no solamente de lo que se consume popularmente. Entonces me estaba gustando mucho, o sea, yo creo que me gustaba mucho el cine antes de meterme a la escuela, pero realmente yo creo que sí me enamoré, por así decirlo, de que me metí a estudiar, porque como que me abrió la puerta a un mundo bien amplio que no sabía que era tan amplio, ¿sabes? Como que yo el cine lo veía así, y sí, algo que sí me ayudó mucho la escuela es como abrirme ese horizonte, la verdad que hay un chingo de más cosas que puedes consumir, de ese pedo, pues. Y sí me agüité mucho porque al principio que me regresé para acá, pues aparte de que estaba encerrado, la neta yo sí me he encerrado un buen tiempo, yo creo que pues, desde que hasta septiembre, o sea, desde marzo hasta septiembre, de que encerrado en mi casa, sí, casi. Y yo creo que inclusive aunque empecé a salir por chambitas de audiovisuales y todo ese rollo, no me sentía lleno porque si bien sí me gusta audiovisual, no es mi cosa favorita, ¿sabes? O sea, sí lo hago, me gusta, lo disfruto, pero realmente a mí no me gusta el cine. Sí. Pero realmente darle ese propósito audiovisual. Y cuando empecé a conocer esta raza de peripetería, me dio mucha energía y mucha felicidad saber de que, güey, esta gente aquí, ¿sabes?
Y que poquito a poquito se ha hecho más fuerte. Sí, o sea, poco a poco se va integrando más gente. Sí. Se va integrando más gente, se hace más grande este pedo. Y ya, por lo menos te das cuenta, la pinche comunidad de cineastas aquí en Culiacán va a estar, pero bien parada. Sí, por lo menos para dejar algo bien. Por ejemplo, siento que sí va a estar muy claro porque Dudley 2, el Oscar. Eso sí. Yo también eventualmente me voy a ir de el anime, pues ya está allá. ¿Quién más? Pues quedaría más el Ariel, Bien. el Rafa también está ahí, no me aquí tampoco. Entonces, sí está bien conformado una base, pero está ese rollo, como que no hay nada en ese aspecto, uno tiene que ir. Ah, No sé si desde el principio tú tenías definido que te querías ir, aunque te quedas a estudiar aquí. No sé si desde el principio tuviste como fijado irte a otra ciudad a estudiar o a otro país. Pues de hecho sí, o sea, yo creo que desde que dije quiero estudiar cine, a pesar de que fuera a estudiar en Guadalajara o algo así, mi meta siempre fue de que irme a Estados Unidos, por ejemplo. Porque pues, obviamente allá está el mercado grande del cine que consumimos aquí y aunque es muy difícil entrar a ese mercado, pues dije ya, chingas madre, me voy para allá, a lo que sea. Entonces sí, desde el principio dije, bueno, sé que mi lugar no es Culiacán. A lo mejor y muchas razas se queda como que puede ser algo egoísta, ¿no? De que no, en lugar de hacer que las cosas mejoren aquí, de que simplemente irte, ¿no? Entiendo ese punto, o sea, entiendo por qué lo dicen, Sí, pero yo la neta pues no lo comparto. Es que también lo dicen así como de que, ¿por qué no lo haces tú? Cosas, no, sí, obviamente. Muchas gracias, muchas gracias. Te la dejas, ¿no? Muchas gracias al que onda. El que onda, nos ayudando a la Miguel. Y que, o sea, sí, obviamente es parte importante de que haya como, de que pioneros que ayuden al nacimiento de la cultura pero también siento que es parte no sé, del gobierno, autoridades, Claro. aspectos, porque, o sea, también, o sea, ponérselo sobre el peso uno mismo. Y pues hay quienes les gusta tener o tienen ese aspecto de liderazgo, de ese tipo de cosas, pero no nos interesa. Y si obviamente no hay herramientas que ayuden a ti poder llevar a cabo, tener ese peso encima, pues ¿qué voy a batallar? O sea, no quiero batallar, pues yo lo que quiero es hacerlo. Exacto, hay muchísimos factores que neta te impiden hacerlo. Y sí es egoísta en cierto sentido, pero también ese rollo de falso patriotismo. Pues podría ser nacionalismo. Porque ese rollo de que cuando gente que está en otros países de México hacen cosas chingonas de que, qué chingón. Pero al fin y al cabo, o sea, qué chingón la neta. Pero la neta, o sea, a nivel nacional, México, ¿en qué verga nos sirve a nosotros si lo está haciendo en otro lugar? Pues, si no lo está haciendo en tu propio país, es porque no les estás dando las herramientas suficientes para que se sienta cómodo haciéndolo aquí. O sea, por eso es que la gente se va a otros lados. Si aquí hubiera una industria lo suficientemente grande como para decir, güey, aquí sí me puedo dedicar al cine como me gusta, pues la gente nos va a ir. Y eso es bueno, eso es con todo, o sea, con cualquier industria de cualquier país. Cualquier cosa. De cualquier país, es por eso. Y a mí, yo al principio no lo veía así, pero después me di cuenta que sí está como eso de glorificar personas de tu país rompiéndome en todos lados, que sí está chingón. O sea, es que uno por ellos, pero a nivel nacional no significa nada. Exacto. Porque ellos están allá por ti. Ajá, están en otros lados. Están aquí. Sí, y de hecho es cierto, o sea, este pedo de. Yo sería la persona más feliz del mundo si no tuviera que irme de Culiacán, porque aquí la neta existe una industria, ¿no? De que puedo hacer cine, puedo vivir de hacer cine. Encantado. Ponle tú que no es la ciudad más bonita, ¿no? Pero si se pudiera vivir de esto, pues qué mejor que no batallar tampoco aquí. Pero pues la realidad es otra. Entonces, y si para que esta realidad mejore tengo yo, no sé, que chingarme muchísimos años de no querer hacer lo que yo quiero hacer para que pues, esta cosa más o menos mejore si nos va bien, pues la neta es algo que desafortunadamente no quiero gastar mi vida en eso. Sí, mejor te dedicas esa energía a desarrollarte tú. Pues, exacto. En vez de como ampliarle. O sea, pues sí, sí, me parece perfecto. Entonces, en ese caso, o sea, apenas en el futuro no piensas volver a vivir aquí o hacer algo aquí después de un rato, porque hay quienes a lo mejor
se van y hacen su carrera allá y luego vuelven a hacer aquí. De hecho, pasa mucho, no sé si por la pandemia, hay muchos ahorita como realizadores también que ya tienen su trayecto en audiovisual y estuvieron viviendo en otros lados y ahorita volvieron otra vez y están haciendo, por ejemplo, también no sé lo que es el Maceo, el de Acid Studios. O no sé si es de él. Creo que no es de él. No es de él. No. Maceo Ruiz dice. Ah, sí, sí. O sea, él también estuvo en otro lado, estuvo haciendo un chingo de cosas bien perros y ahorita está aquí. O sea, está trabajando con raza joven. Sí. Y él, no sé si tengas en tu a lo mejor algo así planeado en el futuro. No me molestaría que así fuera. O sea, vivir aquí, la neta, no creo, porque pues sí hay cosas de esta ciudad que nunca me han terminado de agradar. Pues el pedo de la violencia, ¿no? La cultura de la violencia nunca me ha terminado de gustar, obviamente. Pero sí creo que, sobre todo en el aspecto de cine, en el rollo creativo, hacer un proyecto aquí que tenga que ver con cosas de aquí, sí me agrada. O sea, de que voy, hago mis cosas, si regreso, pues obviamente para ver a la familia y todo ese rollo, si regreso por un proyecto, obviamente también no estoy cerrado a esa idea. Obviamente no sé cuándo sucederá, ojalá suceda en algún punto. Pero sí, definitivamente vivir y establecerme profesionalmente aquí no lo creo, porque siento que, por lo menos ahorita, yo veo muy difícil que una industria audiovisual, ponle tú aunque ni siquiera sea de cine como tal, una industria audiovisual que no sea solo videos de norteño o videos de sociales o videos corporativos de agrícolas, que son lo que más dejan. Yo la veo muy lejos para que eso cambie. Sí, porque inclusive hay películas aquí hechas ganas de Culiacán versus 1, 2 y 3, las del Commander. Sí. Pero, o sea, Si me lo permite, son una obra de arte. de hecho, Griffith. Joyitas. Un saludo para Miguel Estrada, que es ese güey. O sea, y esto, son películas de esto, Sí, y o sea. ya, pues hay dinero para ellos, pues obviamente. Claro, Pero sí, por un proyecto así un poquito más, no sé, mamador o cine de autor, sí es un poquito más difícil conseguir algo aquí. Bueno, conseguir dinero. Pues, pero fíjate que, por ejemplo, ni siquiera hablo de cosas de cine, ¿sabes? Hablo de comerciales bien producidos. Con un giro diferente, más cinemático. Exacto, más bien ni siquiera eso creo que pueda suceder. De hecho, sí, porque sí, exacto, porque se va como un poquito más a lo que está de moda. Pues los que te hacen los comerciales ahorita aquí para los negocios locales son TVP o TV Azteca. Entonces ahí es muy rollo de televisión y se nota la diferencia entre ese tipo de comerciales y los que son pues, con presupuesto, ¿no? Obviamente. Pero incluso eso me gustaría pues que se empezara a dar aquí de una gran manera. Porque sí, de hecho, algo que últimamente he estado notando mucho, por ejemplo, en la producción audiovisual española, siento que ahorita están bien vergas los compas. Porque en cuestión de videoclips, de artistas famosos, creo que no ha habido ninguno que diga, la este video está episodio. Todos están bien perros y todos se siente que ya tienen como un aspecto, una característica más cinematográfica, ¿sabes? Como que ya más cineasta, sí, pues se arriesgan a hacer cosas también. Exacto. Sí, ya no se siente tan pop, o como que más experimentación dentro de cosa que aquí todavía en muchos aspectos se siente todavía estancado. Bueno, que apenas está surgiendo. Apenas, ajá, o sea que está en sus etapas allí muy tempranas. Sí, pero sí, a mí me gusta mucho lo audiovisual ahorita de videoclips, todo ese rollo. O sea, ya no para hablar tanto de cine, de tampoco. Se me hace tan chido, me gusta mucho, lo disfruto mucho. De hecho, eso te iba a decir también, o sea, siento yo que el rollo de videoclips es también un gran ejercicio para cualquiera que quiera. Pues, de hecho, un chingo de esos tiempos, ¿no? Ajá. Ridley Scott, David Fincher, bueno, no sé si David Fincher creo que hacía comerciales, pero Spike Jonze le hizo un video, creo que a Amazon. David Fincher. Creo que era David Fincher, o no me acuerdo si era Ridley Scott, uno de esos dos. Ok, sí, pero pues empezaron ahí. Sí. Sí, eso es neta. Y ni siquiera ya es de que nomás para hacer ejercicio, ¿no? Porque la neta. Pues se nota, o sea, es que se nota, ahí es como se nota cuando para dónde vas, ¿no? Ajá. Ese rollo, y es como, ok. O sea, desde ese entonces ya le estaban tirando al algo cinematográfico. Exacto. Pues poco. Sí. Ahorita que mencionaste lo de los españoles, me vino a la mente una en particular, la de la productora que se llama Canadá.
No sé si tú pensaste en otra. No, hay una, la que le produce a la Zetangana, se llama Little Spain, Ok. que está bien últimamente. Está mucho de sus videos también. También me gusta una que se llama Cosmic Tree, o Tree Cosmic, no me acuerdo, que le produce los videos a un artista que se llama Natalia Lacusa. Pues también tiene como ese aspecto. O sea, ya en cuestiones ya les mueven cosas de color y todo ese pedo, y dices tú, ok, ya le meten más ganas, más cosas. Para checarlos, porque sí, la neta, ver videos musicales Sí. te abre un chingo también la mente. ¿No? Y aparte que son muy rápidos de consumir, o sea, 3, 4 minutos. Y pueden llegar a mucha gente también, o sea, la Sí. neta. Si algo que quisiera yo, obviamente, es en este pedo de los videos musicales, neta, admiro mucho lo que hacen en el regional mexicano, pero en el pedo de los Estados Unidos, son pues del récord, están Chubín, de esos vatos, que pues le meten cierta producción interesante a los videos. O sea, esta mezcla que hacen del rollo urbano con la música que tocan, me llama mucho la atención y sí me gustaría, fíjate, de que en algún punto, no sé, colaborar con esa raza que se dedica a hacer los videos. Sí, que también está muy interesante como la propuesta que tiene. Ajá. Aquí rápido un consejo que le podrías dar a la gente que quiere hacer cine aquí de Culiacán. Hacer cine, Se se mete a la comunicación. No, la neta no hagan eso. Si quieren estudiar cine, si quieren hacer cine, la neta comunicación no es el lugar para que desarrollen sus habilidades, para nada. Les digo, pueden conocer a gente muy chingona y desarrollarse en otras áreas, pero cine como tal, les va a servir poco. Lo más chido, diría yo, de querer hacer cine aquí, o lo que puedes hacer, es esto de buscar gente. O sea, es difícil a lo mejor encontrar a quien haga o quien quiera dedicarse a hacer cine, pero sí la hay. Nada más es cuestión de neta de que buscar quién. Si tienes algún amigo que hace sociales, que cubre bodas, ese güey probablemente conoce a otro vato que le da más al rollo de cine, que le da más al rollo de videoclips incluso. O sea, el punto es ponerte a buscar gente y ya que encuentres a esa gente, empezar a trabajar con ellos y ya, güey, vas a empezar a hacer un montón de cosas que no te imaginas. Grupitos, porque de hecho siempre los cines son puros grupitos, ¿no? Siempre. Este grupito, George Lucas, Steven Spielberg, o sea, todos tienen la misma escuela, pues ahí se va. Sí, de que las fotos donde salen acá todos los directores famosos sentados. Sí. También este güey el que dirigió Apocalypse, ¿no? ¿Cómo se llama? Coppola. Coppola. Ford era el de Game of Thrones. A ese. ¿Cómo era? O era el mismo. Es el mismo Coppola. Francis Ford. Películas recientemente que hayas visto que recomiendes en la receta. Mira, Para ver. voy a ver en el Letterboxd. Letterboxd. Sí, porque tengo unas ahí que no me acuerdo, pero cuando las vea las voy a recomendar. Perfecto. No sé si pues, la raza que nos esté viendo haya contratado, tenga el HBO Max, pero hay una película muy chingona que ganó, creo que ganó varios Oscars, estuvo nominada, que se llama Judas y el Mesías Negro. Judas and the Black Messiah. Sale el actor que salió en Get Out, dos de los actores que salieron en Get Out, muy buenos, y está basado en una historia real de las Panteras Negras, de todo el pedo de los derechos civiles en Estados Unidos, el rollo del racismo y ese pedo, pero es una historia muy chingona. ¿Es del año pasado? Sí, del año pasado. Retrata mucho este pedo de cómo la autoridad, o sea, el sistema, se encarga de destruir esos movimientos sociales desde adentro. Entonces, la neta está muy chingona. Neta, véanla. Si no tienen HBO Max, piratéenla. Yo estoy a favor de que pirateen cosas, la neta, porque si no veríamos nada a fin de cuentas. Sí, entonces, pirateen. Películas, programas, Todo. siempre y cuando sea para tu crecimiento personal. Bueno, yo creo que eso ya es todo por el día de hoy. Muchas gracias, es una plática bastante purificante. Ya por último, si podrías decirle a la audiencia que nos ve, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Qué haces para que te encuentren las noticias? Pues por lo regular en Instagram es donde subo como que las cosas que andamos haciendo ahorita. Yo en Instagram estoy como Helios David Heriberto así pegado, mis 3 nombres.
No sé si va a salir por aquí un gran local, no sé si. Por ahí. Pero bueno, él es Daniel Heriberto. Y pues Peripeteia Films, que es la productora a la que pertenecemos los dos. Chequen ahí, también subimos cosas de los cortos que hacemos, producciones, cualquier cosa. Peripeteia Films en Facebook e Instagram. Pues a mí me siguen en mis redes sociales, Misael Sada 17, igual también chequen Peripeteia. Pues creo que ya escuchen las últimas canciones que hayan salido de La Pura Flama. No sé en qué exactamente sale este capítulo y con qué canciones exactamente, pero escuchen, ustedes escuchen. Yo creo que ya salió Cero Placa para entonces. Bueno, es cierto. Bueno, gracias por las 10.000 reproducciones. Yo creo que este capítulo sale a finales de octubre. Entonces yo creo que ya ya. debe haber salido Cero Placa, watchen Cero Placa. O está por salir. O está por salir. Si el Omar no se ha notado mezclando esa madre, yo creo que sí ya sabe. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Nos vemos a la próxima y recuerden siempre hablar con la opinión. Bye. Bueno.